Gracias, gracias. ¡Qué alegría! Tenía un susto enorme. Digo yo, ¿se acordarán la gente de Cosquín del viejo cantor? Ya uno han pasado tantos años. Tengo la inmensa alegría de ver cómo brota la juventud con las canciones nuestras. ¡Qué hermosura! Esa primavera de cantores nuevos que surgen y siguen levantando en alto la bandera del canto popular. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos los nuevos cantores! ¡Bienvenidos a casa! Han vuelto a casa. La juventud, que estaba tan lejos a veces de nuestra tierra, ha vuelto a casa, la juventud argentina, y canta su canción con orgullo, sintiendo adentro el país. ¡Qué lindo! Y yo decía, qué lindo, pero ¿no será que por ahí en una de esas dicen, bueno, viejo, voy a tomártela? Son 49 años, bastante han molestado ya. Veo que no, están conmigo, porque Santiago Ayala, el chúcaro, desde allá arriba, les manda un gran abrazo y me pide que les cante, que les siga cantando, hasta que las velas no ardan. Santiago Ayala, el chúcaro, desde allá, los abraza. La madrugada se va la vida con él, el bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín, el bailarín. ¡Qué lindo! Lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él, y con una chacarera se besa en el agua, no tiene mujer. ¿Será que el chúcaro siempre, pues siempre chúcaro vivir? Que no le duren mujeres, la gasta en el baile. ¡Ay, ay, 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 ay! Que no le duren mujeres. Salieron de sus mudanzas claveles, rosa, jazmín, y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Es que le sobra guitarra